Que Dios le bendiga a todos. Bienvenidos al día 17 de los 21 días de oración, con nuestro lema Intimidad con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es nuestro anhelo que cada uno disfrute lo que es la intimidad con Dios, y esperamos que esté siendo de bendición este tiempo y esta motivación, sobre todo para separar un momento de oración, un momento para orar, un alto en nuestro caminar, en nuestro andar diario, y poder tener este momento de intercesión como lo estamos teniendo por la mañana, por la tarde, por la noche, con ayunos, con vigilias, de diferentes maneras, en cadena de oración. Hay un altar que está encendido, la iglesia está orando, intercediendo, y es importante que no sea solo orar por orar, sino que sea una oración que desarrolle la comunión con Dios, la intimidad con Dios, que tengamos una revelación de Jesús, que sepamos más de Jesús, más de su palabra, que podamos oír su voz, sentir su presencia, amén, y ser renovados y fortalecidos. Y si no lo has experimentado antes, pues buscarlo y pedírselo a Dios en la alabanza, en la oración. No hay que cansarse. El Señor nos enseña en su palabra: estás alegre, canta; estás afligido, ora. Pero no dejes de hacer ejercicio espiritual. No te detengas, no te estanques, no te estreses allí con la dejadez, el desaliento, sino busca un momento de comunión con Dios, un momento de alabanza, un momento de adoración, un momento de oración, un momento de meditación bíblica. Pues ahora estamos con la oración, y orar es hablar con Dios. Así que vamos a empezar orando. Antes de leer la bendita palabra del Señor, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta bendición que nos da, Señor, en este día, de poder acercarnos ante ti por los méritos de Cristo Jesús. Te pedimos que escuches el clamor de tu pueblo, Señor, la oración que a ti se levanta, la oración, Señor, de hombres y mujeres, de familias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Un avivamiento espiritual, un despertamiento espiritual por la oración, Señor. Señor, ayúdanos a desarrollar una comunión íntima a través de la oración, que cada uno pueda no solamente sentir que ha orado, sino sentir que tú, Señor, estás respondiendo su oración. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Dice el verso 5 de la siguiente manera: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues la bendita palabra de Dios nos dice que él fue herido por nuestras rebeliones. El profeta Isaías es conocido como el profeta mesiánico, ya que es un profeta que habla mucho del Mesías. Es un profeta que anuncia a Jesús de una manera muy específica en varios aspectos de su vida, como rey y como también lo que es su reinado. En este pasaje precisamente nos habla del sacrificio de Jesús. Desde el capítulo 52 habla de los sufrimientos del siervo de Jehová. En capítulo 52, verso 13, leemos de la siguiente manera: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. En este punto ya estamos hablando de la crucifixión de Cristo de una manera profética. Estamos viendo aquí, unos 600 años antes de Cristo, cómo el profeta Isaías está hablando de lo que le iba a pasar a Jesús, y empieza a decir: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca.
en su humanidad, en su sufrimiento. Está hablando del Mesías y luego dice, no hay parecer en él ni hermosura. Esto es algo que cuando se escribe la profecía, los profetas escriben por la inspiración del Espíritu Santo, pero no entendían. Y muchos que leían tampoco entendían a qué se refiere. ¿Cómo es posible si el Mesías viene a salvar? ¿Por qué viene así como raíz de tierra seca? ¿Por qué viene sin parecer? No hay en él parecer ni hermosura, sin atractivo para que le deseemos. Ahora nosotros entendemos pues que su rostro fue desfigurado porque fue maltratado, golpeado, como sabemos que pasó con Jesús. Dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ahí vemos que también no solamente los suyos le entregaron en mano de los romanos, sino que los romanos también le golpearon, le maltrataron, le abofetearon. Ciertamente Jesús sufrió el desprecio y el rechazo. Cuando estaba en la cruz, aún los líderes religiosos decían, a ver, pues ahí está, ¿dónde está tu Dios que te ayude? Ciertamente aquí apunta directamente a Jesús. Y dice luego, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso es cierto. Cuando Jesús estuvo en la cruz de Calvario, lo primero que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, hay un enfoque aquí a la obra redentora de Cristo, a la obra de la crucifixión, a la obra de redención. Y entonces manifiesta de que el Señor está tomando nuestro lugar. Él es quien nos reemplaza. Él es nuestro sustituto. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es decir, lo que era para nosotros lo llevó él. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Señor pues cargó nuestros pecados, lo que se conoce como la imputación. Es decir, Jesús cargó nuestros pecados para luego vestirnos de su pureza, de su santidad en Cristo. Es decir, cuando el Padre ve al Hijo, lo ve como el representante de la humanidad pecadora, como que Él está llevando todos nuestros pecados, siendo Él puro, sin mancha, sin pecado, para que luego pueda mirarnos a nosotros como personas limpias, y nuestros pecados son cubiertos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice, mas Él herido fue, a pesar de que fue herido como herido de Dios y abatido, mas Él, hay que tenerlo claro, herido fue por nuestras rebeliones. Entonces, hay que reconocer dos cosas. En primer lugar, que hemos pecado contra Dios, que somos rebeldes. Hay que reconocer nuestras rebeliones delante del Señor. Pero más que eso, hay que reconocer que Jesús es el único que puede salvarnos de nuestras rebeliones y de nuestros pecados. Y no es con una vida moralista o con una serie de actividades buenas, sino que Él, el Señor, nuestro Señor, Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, llevó nuestro dolor, llevó nuestro pecado. Era una práctica en el Antiguo Testamento que el pecador traía una ofrenda al sacerdote, y traía un carnero, una oveja, traía un buey, traía para que el sacerdote ponga la mano sobre el animal, ponga la mano sobre el que traía la ofrenda, y de esa manera los pecados eran traspasados al animal, y entonces la paga del pecado es muerte, el animal moría. De esa manera como que la persona estaba cubriendo su pecado, pero no era libre del pecado. Jesús es el sacrificio perfecto, que murió una sola vez por los pecados. El sacrificio perfecto, que presentó su propia sangre como sacrificio. Dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todo el sufrimiento que llevó Jesús fue por nuestros pecados. Fue el amor puro del Señor llevando todo ese dolor por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos
que sufrir el castigo eterno. Dice aquí, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, usted y yo podemos tener paz con Dios, paz perfecta. Podemos tener paz, pero esa paz no es por nuestras buenas obras, sino que Cristo es el príncipe de paz. Cristo pagó el precio para que podamos tener esa paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces también, cuando el Señor anduvo haciendo milagros, se citó este pasaje. Dice, para que se cumpla lo que dice el profeta Isaías, que él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas somos curados. Esto habla de que el Señor es soberano y tiene poder para sanar. El Señor tiene poder para sanar. Entonces nosotros no podemos obligar a Dios a que sane a este o que sane a este otro, pero sí podemos pedirle a Dios sanidad, y debe ser nuestra oración también, que Él nos sane, que Él extienda su mano, que ayude a toda persona, no solamente a los que están sufriendo y están peleando por su vida, están luchando contra el COVID, sino de manera general, cualquier enfermedad, porque hay otras personas que están con otra enfermedad, que están con cáncer, que tienen otro tipo de enfermedad, pero que igual uno puede pedirle a Dios que le sane. Uno puede pedirle a Dios no solamente que perdone sus pecados, sino que podemos pedirle a Dios también que extienda su mano y que nos sane. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, herido por nuestras rebeliones, Jesús sufrió por nuestros pecados, no sufrió en vano. Nosotros tenemos una gran promesa allí. Si nos acercamos a Jesús, podemos también recibir sus promesas de sanidad, de perdón, de liberación, de bendición. Clamemos al Señor y pidamos que extienda su mano sobre nuestras vidas. Reconciliémonos con Él, pidamos perdón por nuestras rebeliones, y el Señor también cumplirá su palabra, sus promesas, porque sus promesas son fieles y son verdaderas. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es una palabra verdadera, es una palabra cierta, y creemos en esta palabra, Señor. Nos aferramos a tu palabra, Dios mío. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que honre la fe de aquel que clama a ti, Señor, en tu misericordia, en tu bondad, en tu soberanía, Señor. Haz milagros, Señor. Extiende tu mano y sigue sanando a los enfermos. Sigue obrando, Señor, porque poderoso eres para hacerlo. Y tu poder no ha cambiado y tú eres el mismo, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por llevar nuestras rebeliones. Te pedimos, Señor, trae paz, Señor, a nuestros corazones, porque tú, Señor, llevaste el dolor en el sacrificio de la cruz para bendecir nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Recibamos la paz y la bendición de Dios. Que Dios bendiga cada hogar, cada familia. Sigamos con estos 21 días y sigamos buscando el rostro del Señor. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Dios le bendiga.